Hay conversaciones animosas, estimulantes, diálogos que inspiran y que nos demuestran el valor de compartir ideas y de compartir experiencias. Hoy conversan, dialogan con nosotros José Antonio Marina y Anso Pérez. José Antonio Marina es profesor de bachillerato, catedrático de filosofía, escritor de más de una treintena de libros, de numerosos artículos, conferenciante, horticultor y rector de la Universidad de Padres Online, promovida por esta fundación y por la Fundación Edelvives. Anso Pérez es un joven gallego que domina 9 idiomas, que toca 9 instrumentos, que compone canciones, que escribe libros de éxito, que da conferencias y es CEO de la empresa 8 Bells, que enseña idiomas por internet, a la que se han apuntado ya más de 30.000 alumnos de 45 países y que garantiza, según él, que se pueden aprender chino, el chino esencial, en 8 meses o inglés. Es una suerte tener a 2 personas de talento, tan jóvenes porque siempre es joven quien pretende aprender más, dialogando con nosotros. Bueno, pues antes de arrancar y antes de responder yo a la primera pregunta, quiero reconocer el trabajo que tú has hecho, porque digo que vivimos en un mundo en el que reina la cultura de la crítica. Yo creo que debería reinar un poquito más la cultura del aplauso, y a mí me gusta reconocer, digo que he venido a este mundo a aplaudir, con lo cual ya te aplaudo por tus éxitos, y sé que eres una inspiración para muchos y yo te aplaudo por ello. Pues nada, entonces, aunque vaya a parecer una especie de regalos mutuos, para mí que gente joven, emprendedora, como tú, se dedique a temas que tienen que ver con el aprendizaje y que tienen que ver con la educación y de cómo buscar métodos más eficientes para aprovechar algo de lo que todos estamos escasos, que es el tiempo, me parece estupendo. Encantado de estar charlando los dos. Qué amable, pues el gusto es mío también. A la pregunta de qué supuso en mi vida. A ver, yo digo que en la vida tenemos unos 8 a 10 grandes momentos Atrévete. Yo lo llamo así. Entonces hay 8 a 10 grandes momentos Atrévete. Mi primer gran momento Atrévete es cuando con 15 años decido irme a Estados Unidos, solo y sin familia. Y la gente dice, oye, ¿cómo se hace eso? Y lo que más me preguntan es cómo consigues, no tú tener las ganas de irte, sino cómo tienes el poder de negociación para conseguir negociar con tus padres y que ellos te dejen ir. Entonces lo más difícil a veces no es que el adolescente se quiera ir, sino que los padres lo dejen marchar. Y ahora ya tengo una nueva... Yo a esta pregunta he respondido 1000 veces, ahora tengo una nueva versión de la respuesta, que es que yo siempre pensé en lo difícil que era para mí tomar esa decisión, pero pocas veces pensé en lo difícil que era para los padres dejar marchar al bebé, irse al otro lado del mundo cuando las distancias eran mayores. Entonces la respuesta es doble. Primero, lo que supuso para mí pues es obviamente un cambio monumental, un punto de inflexión muy grande. No quiero ni imaginarme qué habría sucedido en mi vida, o mejor dicho, qué no habría sucedido en mi vida si no hubiera tomado esa decisión. Para mí fue la diferencia entre volar y no volar, muy importante, me cambió la vida por completo, por 1000 motivos. Incluso yéndote mal la experiencia, ya habrá valido la pena. Y fíjate qué fórmula matemática, yo que soy muy matemático, tenía una fórmula matemática que decía, si me quedo aquí, estoy en el nido, y a cada día le doy una valoración, es como tener un día de 5, de 0 a 10 puntos, pues hoy un 5, mañana un 5, pasado un 5, todos los días un 5, más o menos estás en la mediocridad, no estás muy bien, pero tampoco muy mal. Y fíjate que yo dije, y esto te lo juro que hice el cálculo matemático, y yo dije, oye, si 5 más 5 más 5 más 5 da 20, y salir al extranjero, a un lugar que no conoces, son días de 10, porque hay picos muy grandes, y días de 0, porque lo vas a pasar muy mal, aunque 5 más 5 más 5 más 5 de 20, y 10 más 0, y 10 más 0 también de 20, prefiero lo segundo, porque en lo segundo hay crecimiento, en lo primero no. Y en cuanto a la segunda parte de los padres y cómo los padres dejan de salir a sus hijos, pues también tengo una respuesta muy importante, que es cuando tú dejas ir a tu hijo con 15 años, lo vas a pasar un poquito mal. Yo no era consciente de eso, pero lo vas a pasar un poquito mal. Pero la pregunta es, ¿has tenido el hijo para ti o lo has tenido para él? ¿La vida de tu hijo es una vida a tu servicio o es la tuya a servicio del de él? Y cuando piensas de esta manera, entonces dices, oye, no estoy pensando en lo que más me interesa a mí, estoy pensando en lo que más necesita él. Mis padres lo hicieron, yo les estaré eternamente agradecidos y por tanto yo animo a otros padres a que hagan lo mismo, aunque sea un poquito duro. Dentro de los
programas de la Universidad de Padres, nosotros estamos dando mucha importancia a algo que tiene que ver justo con el caso que has contado. Hablamos del talento de los adolescentes. Y una de las sorpresas que nos ha dado la neurología en los últimos 15 años es que todos los sistemas educativos estaban trabajando con la idea de que había una edad de oro del aprendizaje que era de 0 a 3, de 0 a 5, como mucho, por cuestiones lingüísticas de 0 a 7, y que luego se estabilizaba el aprendizaje, de manera que se seguía aprendiendo siempre, pero no a esa especie de velocidad acelerada con que aprenden los niños, que son como esponjas. Y lo que nos ha dicho la neurología es que hay una segunda edad de oro del aprendizaje, porque el cerebro espontáneamente se rediseña para estar otra vez en condiciones de aprender con mucha rapidez, que es de 13 a 18 años. Y que muchas de esas alteraciones, perturbaciones que los padres suelen tener en los hijos, no es por las hormonas a las que hemos echado la culpa de todos los pobres, sino porque es que se ha rediseñado el cerebro del adolescente para que tenga más rapidez y para que esté más integrado. Y que todo es a cambio de potencia. Y los niños que han aprendido a controlar su cerebro o a conducir su cerebro, que es un ciclomotor, se encuentran de repente al volante de un Ferrari y tienen que aprender otra vez a conducir. Y cuando se lo explicas a los adolescentes y también a los padres, es decir, cuidado que es que estamos desaprovechando, fundamentalmente en el caso de los padres por miedo, que es lo que decía Anso, estamos desaprovechando la capacidad de desarrollar el talento de los adolescentes. La mayor parte de las grandes decisiones se toman en esa edad. En tu caso fue clarísimo. A los 15 años tomaste posiblemente la decisión más importante de tu vida. Si estamos protegiendo a los adolescentes para decirles, no, que no tomen decisiones que todavía no están maduros, es que no es verdad. Estamos retrasando la maduración del adolescente, cuando lo que teníamos que hacer es, desde muy temprano, confiar en su capacidad de razonar, de hacer proyectos, de cumplir las expectativas y que por lo tanto confiar más en ellos y de paso también exigirles más. Estamos creyendo que les hacemos un favor, muchos padres y muchos docentes estamos desconfiando demasiado en los adolescentes y eso es un freno para que desarrollen su talento. Yo creo que a veces viene de un exceso de sobreprotección. Sí. Y entonces el tema de la sobreprotección a mí me parece una paradoja muy interesante, porque cuando el padre sobreprotege, en su cabeza, si le diéramos un test, en su cabeza diría, oye, estoy dándole la mayor ayuda del mundo a mi hijo, esto lo hago 100% por él. Igual que un padre que trabaja 16 horas y dice, no, esto lo hago por mi familia, y dice, mira, esto es lo último que necesita tu familia. Entonces, de la misma manera, cuando tú dices, no, yo estoy haciendo esto por mi hijo, sobreprotección, y curiosamente es justo al revés, es la cosa más egoísta del mundo, porque es la única manera que tú tienes de eliminar unos miedos a los que tú tienes que enfrentarte y no tu hijo. O sea, eres tú el que tiene que aprender a vivir. Hace un momento tú mencionas la importancia de que puedan tomar decisiones pronto. Efectivamente, el tema, o sea, lo que consigue que eso sea posible, no es tanto el acierto en las decisiones, sino la tolerancia del desacierto. Lo voy a explicar. O sea, si tú dices, no, yo te permitiría tomar más decisiones si viera que las tomas bien. Pero esto es incorrecto, yo te debería permitir tomar más decisiones incluso si veo que las tomas mal. Y es lo que yo llamo la aceptación de la imperfección. Si sale mal, no pasa nada, porque hay un aprendizaje inmenso ahí, en ese proceso. Bueno, fíjate, yo creo que debías venirte de profesor a la Universidad de Padres porque justo estás dando mensajes que son realmente muy esenciales y en este caso especialmente esenciales en España. Tú tienes mucha relación con empresas, te das cuenta de que en España hay verdadero terror al fracaso. En cualquier nivel. Da la impresión, incluso lingüísticamente, cuando una persona fracasa, decimos, eres un fracasado. Con lo cual, lo que es una anécdota, lo convertimos en categoría. Tú ya para esto no vales. En otros países, Estados Unidos es muy claro, el fracaso está dentro del proceso de aprendizaje y por lo tanto conviene en los currículos no solo poner los triunfos que he tenido, sino también los fracasos que he tenido, para demostrar que yo he seguido
esforzándome, que yo he sido capaz de superar los momentos malos que los va a tener todo el mundo. Y en las empresas pasa lo mismo. Es muy difícil convencer a los directivos de que una empresa que quiera ser, por ejemplo, innovadora, tiene que admitir un porcentaje de fracasos. Porque si quiere no fracasar, va a ir siempre a lo seguro, que es siempre repetir lo que ya está probado, y eso significa no avanzar, estar dentro de una rutina. Y yo creo que eso es importantísimo decírselo a los padres, porque en la Universidad de Padres tenemos una doble finalidad. Es, por una parte, ayudar a los padres a que eduquen bien a sus hijos, pero otra parte, que los padres, al educar a sus hijos, aprendan también ellos. Y muchos padres, en un momento en que en el mundo laboral español hay precariedad, hay cambios, hay un sentimiento muchas veces de inseguridad, decir a los padres que esto también es válido para vosotros, que cuando estamos diciendo que los hijos tienen que hacer proyectos, también vosotros tenéis que hacerlo, que cuando estamos diciendo que tienen que hacer proyectos, vosotros que tienen que aprender, vosotros tenéis también que aprender, que estamos en una sociedad en que quien no aprende se queda marginado inevitablemente. Y yo creo que esta es una cultura, y en eso yo creo que sintonizamos muy bien, que lo que estamos diciendo a la gente, primero, que aprender no es estudiar. Voy a tener que estar toda mi vida estudiando. No. Eso es, digamos, el aspecto, la cara dura. No, vas a tener que estar toda tu vida aprendiendo. Y ser capaces de despertar la belleza de la experiencia de aprendizaje, que eso estoy absolutamente seguro que nos podías contar muchísimas anécdotas, yo creo que es fundamental para quitar ese aspecto torvo y ese aspecto fúnebre que tiene todo lo que tiene que ver con aprendizaje. Esto es una disciplina durísima. No. Para los seres humanos, una de las experiencias más gloriosas, más poéticas, más estimulantes es estoy aprendiendo. Claro. Pero hay que hacerlo reconocer, sobre todo a la gente. Tengo una frase que te va a encantar que dice, estaremos mejor el día que consigamos que estudiar y aprender sean sinónimos. Claro. Porque a día de hoy no lo son. No, claro. Y cuando la gente consiga que sean sinónimos, sería mucho mejor. Sí. Pero yo creo que eso es una tarea en que estamos los dos muy, muy comprometidos, y sobre todo yo creo, por lo que conozco de tu obra, que lo que nos hemos percatado es de que no estamos aprovechando bien la capacidad de aprender que tiene el cerebro humano. Vale, ahora ya le has dado en el clavo en un tema muy importante que a mí me gustaría sacar. Este es el tema más importante para mí y me gustaría que lo discutamos. Te voy a poner un poquito en contexto con qué es lo que tengo en mente y después si quieres podemos abordarlo. Hay un tema que a mí me obsesiona por encima de todos, ¿vale? Si yo fuera filósofo y filósofo educativo, Acabarás siendo. Bueno, pues esta sería la tesis de mi obra, ¿no? Y es lo siguiente, ¿vale? Tiene muchas ramificaciones, es un único tema, pero con muchas ramificaciones. Y curiosamente, es justo lo que yo he hecho en mi vida. Entonces, o sea, dos lados, me voy a organizar. Por un lado tenemos lo que yo he aprendido para mí, y por otro lado, la metodología que yo he creado para que aprendan otros. Y ambos son el fruto de esta obsesión que yo tengo. La obsesión que yo tengo es algo que yo llamo la tasa de retorno del aprendizaje. Entonces que a mí me gusta mucho la matemática, y yo abordo el tema de la educación y del aprendizaje igual que un inversor en bolsa aborda las inversiones financieras. Y él está buscando solamente una cosa, y es que por cada euro que le invierte, obtenga la mayor rentabilidad a cambio. Esta es su única obsesión. Él va a la bolsa y solamente tiene ese planteamiento en mente. Cuando yo abordo el aprendizaje hago exactamente lo mismo. Si quiero aprender más idiomas o si quiero aprender, no sé, yo aprendí a tocar 9 instrumentos musicales o aprendí a hablar 9 idiomas utilizando todas estas teorías. Hago esta teoría principalmente. Y esta teoría se compone de dos partes. Una es aprende lo útil, en el caso de la bolsa, invierte en lo que da rentabilidad, y esto más o menos lo sabe todo el mundo. Si quieres invertir en bolsa, pues tienes que invertir en lo que dé rentabilidad. Si quieres aprender disciplinas o incluso destrezas o lo que sea, tienes que invertir en lo que funciona perfecto, en lo útil, perfecto. Más o menos el mundo lo sabe, pero falta la segunda parte que a veces el mundo se pierde. Y yo he sido un poquito radical con esto, y me ha ido bien. Y es, invierte en aquello que es muy útil,
y no inviertas en aquello que es muy poco útil. O sea, hacer un análisis, un filtro despiadado en el que inviertes más en lo que tiene un valor alto y deliberadamente, y esto es muy difícil, mucha gente esto o no está de acuerdo, no lo ve, deliberadamente no inviertes en aquello que renta poco. ¿Por qué? Porque el público dice, la gente dice, no hombre, yo cuanto más aprenda mejor. Digo, no, porque cada vez que aprendes una cosa con un valor bajo, te podrías haber estado aprendiendo dos con un valor alto. Y el tiempo es limitado, los recursos, o sea, el recurso mental a lo mejor no es limitado, pero el tiempo que le vas a dedicar sí. Por tanto, sí nos enfrentamos a una limitación, igual que en bolsa el dinero es limitado, no es ilimitado. Entonces, con este planteamiento yo he hecho varias cosas. Por un lado, me puse a aprender destrezas muy útiles, dejando fuera aquello que no era útil. Y esto me permitió aprender idiomas. Yo no es que sea bilingüe en 9 idiomas, no es posible. Sin embargo, me puedo defender muy bien. ¿Por qué? Porque le he dedicado tiempo a no aprender lo que no era útil. Y esto me permite dar discursos. Yo he dado discursos en ruso, he dado discursos en portugués, he dado discursos en francés, en inglés. O sea, en el caso del inglés sí que es nativo, pero en el resto yo no soy nativo. Y sin embargo me puedo defender bien. ¿Cómo es posible? No es porque tenga una mente tan privilegiada, es porque he dejado fuera lo no útil. Bueno, pues esta obsesión que yo tengo, si se la lleváramos al sistema educativo general, bueno, con esto creé la metodología de 8 belts, que es a lo que me dedico, ¿no? Entonces, ahí está la parte de idiomas y funciona. Ahora, si fuéramos al centro de cómo llevar esto al sistema educativo, yo haría una cosa muy radical, que no puedo hacer porque no tengo poder para hacerlo, pero si lo pudiera hacer, si yo tuviera hijos y quisiera que mis hijos aprendieran de la mejor manera, lo que haría sería varias cosas, pero la principal es dejar fuera radicalmente todo aquello a lo que él no le pueda haber sentido o ella no le puede haber sentido. Y si a lo mejor es algo que tiene que entender pero no le ve el sentido de momento, lo pospondría. En cuanto ligamos el sentido de lo que estoy haciendo al efecto, al beneficio que esto tiene, todo eso que decías de que a los 13, a los 18 aprovechemos eso, pero cuando no tienes 18 o 13 también lo puedes aprovechar, porque de repente tienes un motor muy muy grande. No sé si me estoy explicando bien. Esto para mí es fundamental. Si esto se hiciera bien, se dispararía todo. Se dispararía el aprendizaje. Un ejemplo muy, muy claro, tú vas a aprender música, aprender a tocar el piano, te dan música clásica, llega la fiesta del sábado y tú no puedes tocar esa música con tus amigos. Dependes de una partitura, no tienes conocimiento musical para saber lo que estás haciendo. Yo puedo conseguir que una persona aprenda a tocar el piano en menos de una hora y en la fiesta del sábado esté tocando 20 canciones y no tiene una partitura delante. Esto es lo que yo llamo la tasa de retorno muy alta. A cada hora de estudio le sacas un partido tan alto que tu motivación se dispara. Desde un punto de vista, digamos, más técnico-educativo, más institucional, por decirlo así, eso nosotros tenemos que implementarlo de dos maneras. Una es reduciendo e integrando los currículos, precisamente para lo que tú dices. Tenemos que saber exactamente qué es lo que debe aprender el niño porque tenga una alta tasa de retorno. En este momento se aprenden muchas cosas que no son útiles porque no se van a utilizar nunca. Y muchas veces, en cambio, no se aprenden cosas que son fundamentales para que puedan comprender las cosas. Y entonces dejamos a nuestros alumnos en una situación de indefensión tremenda, porque están llenas de cachivaches mentales que no pueden utilizar y, en cambio, estructuras básicas mentales las hemos dejado fuera. De manera que una de esas, estoy completamente de acuerdo, tenemos que reducir los currículos, por ejemplo, en España, son disparatadamente largos, y tenemos que hacer una selección. Pues yo te voy a contar un programa con el que estamos nosotros. En este momento tenemos que prever que vamos a tener un desembarco de sistemas potentísimos de inteligencia artificial en la escuela y en todo y en nuestra vida de todos los días. Entonces nosotros tenemos que saber si los sistemas de inteligencia artificial van a permitir acceder con una facilidad, con una rapidez asombrosa a gigantescos bancos activos de información. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender el niño si ya está todo en el ordenador inteligente? Y sin embargo, tenemos que seguir diciendo que para comprender lo que está en el ordenador, tengo que tener dentro de mi cerebro, y por tanto en mi memoria, los conceptos y las operaciones básicas para poder entender lo que hay en el ordenador. Lo otro no, lo que pueda encontrar ya está ahí. De manera que tenemos que ir, y esto va muy en la línea de lo que dices tú, lo que tiene que estar en la memoria de cada persona
es justo aquello que le va a permitir utilizar de una manera inteligente, eficaz, con alta tasa de retorno, a todas las fantásticas máquinas que va a tener alrededor. De manera que en eso yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Tenemos que seleccionar muy bien, mira, lo que no vaya a tener, me ha encantado la expresión, por eso la repito, una alta tasa de retorno educativo, no vale la pena aprender. Y luego está lo siguiente, para motivar al aprendizaje, lo que dices tú con el ejemplo de, bueno, en una hora, que pueda hacer algo el sábado que viene, es lo mismo cómo conseguimos que el niño, o el adolescente, o el adulto, para que no pierda la motivación para aprender, se dé cuenta que puede aplicar lo que ha aprendido, aplicarlo enseguida. Nosotros, por ejemplo, recomendamos un modelo de aprendizaje que se haga a través de proyectos pequeños que el alumno elige y que entonces se da cuenta que lo que va a aprender es precisamente porque le va a permitir realizar ese proyecto. De manera que no hay conocimientos abstractos en el vacío diciendo, bueno, tú tenos ahí, alguna vez lo aplicarás, sino tú estás metido en este proyecto a ver si puedo lucirme con mis compañeros en la fiesta del sábado. Y entonces, o a ver si puedo resolver el problema de cómo hacer un robot que haga cosas muy chulas. Y entonces eso incentiva de tal manera la capacidad de aprender y la satisfacción de aprender, que efectivamente funciona muy bien. De manera que, desde un punto de vista, digamos, más académico, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. Tenemos que seleccionar aquellas cosas que vayan a proporcionar retorno inmediato y tenemos que organizar la enseñanza de tal manera que la aplicación de esas cosas sea lo más inmediata posible para que el niño tenga algo que todos los seres humanos necesitamos, porque es una de nuestras grandes motivaciones, que a todos nos gusta sentir que progresamos. Bueno, me encanta lo que dices, creo que es súper acertado. Al principio de tu respuesta mencionaste un tema que para mí es fundamental y es, voy a dar un ejemplo para que se entienda bien. Si está fuera mi casa y yo me pongo a ordenar estos libros y estos libros no necesitan ser ordenados y yo estoy haciendo una tarea que aporta muy poco, tengo un problema. Pero si mi tiempo estaba ocioso, dices, bueno, estás haciendo algo que no deberías hacer, pero tampoco pasa nada. Pero si estoy haciendo esto y en la salita tengo un fuego que tengo que atender, entonces el problema es doble. Porque no solo estoy haciendo una tarea que aporta poco, es que además estoy dejando, mediante un proceso de negligencia, de atender algo que es de prioridad 1. No sería lo mismo que en los colegios o que en la educación te den una información que vale poco si el tiempo era ocioso y no había nada más que enseñar, pero es un problema doble cuando das algo que aporta poco, cuando además tienes un problema muy necesario de atender algo que aporta mucho, que es lo que yo llamo, de hecho nosotros le estamos llamando lo mismo, es lo que realmente se puede aplicar, que tenga una rentabilidad alta, una utilidad alta, yo lo llamo tasa de retorno alta, y cada vez, por ejemplo, yo que estoy en el mundo de la empresa, el mundo real, doy conferencias por diferentes partes del mundo y veo la problemática real. Incluso yo accedo a gente muy brillante que me enseña cosas de las que yo puedo aprender. Digo, ¿por qué esta información que es tan buena no la llevamos a la gente que realmente la puede necesitar? Entonces, yo que soy muy matemático en mi planteamiento hacia la vida y mis fórmulas del éxito, como yo le llamo, digo, oye, es que si lo ponemos en un cuadrante matemático, esta información que ocupa el centro de su educación es como ordenar estos libros. Es mejor hacerlo que no hacerlo, pero la tasa de retorno es muy baja. Y hay una información ahí fuera que ya es accesible, que ya está ahí, que ya se está compartiendo casi siempre por canales fuera de la educación reglada. Y yo digo, esta información yo lo he visto en mis propias carnes. Te revoluciona la vida, te revoluciona el éxito. Y otro tema muy interesante que tú también has tocado en él perfectamente y es la información ya no es importante. Hace años que la información no era importante. Es la capacidad de tomar decisiones con esa información. Entonces, yo lo que digo es, mira, yo escribí un libro que es La inteligencia del éxito y cuando yo explicaba el valor del libro, yo decía, lo único que este libro va a hacer por ti es mejorar tu toma de decisiones. Hay dos caminos en todas las decisiones en la vida, uno que te acerca al éxito y otro que te aleja de él, en todo. Cada vez que consigues encontrar un número de veces mayor ese camino que te acerca un poquito más al éxito, estás mejorando tu inteligencia del éxito. El único propósito de ese libro es que la gente pueda tomar mejores decisiones. Ese para mí debe ser el objetivo número 1 de la educación. Pues una vez más volvemos a estar de acuerdo.
porque la definición que nosotros utilizamos dentro de los programas de la Universidad de Padres, que los hemos titulado Educación del Talento, el talento, ya sabes que era una frase, un término muy poco científico, era más de la psicología popular. Todos nosotros lo hemos intentado definirlo, y el talento es la capacidad que tiene una persona, primero, de elegir bien las metas, es decir, de tomar decisiones, y una vez que las ha elegido, de buscar la información necesaria, gestionar las emociones y poner en práctica lo que llamamos las virtudes de la acción, que las manejas tú también muy bien, que va desde la constancia hasta la capacidad de soportar la frustración, de la paciencia, de todas estas cosas. Pero lo que decide todo es la capacidad de tomar decisiones. Y de hecho, por la razón que nos viene muy bien la colaboración con la neurología, es porque la definición más profunda de lo que es el cerebro humano no es el cerebro sirve para manejar información, no. El cerebro sirve para tomar decisiones. Esa es la función principal del cerebro. Lo que pasa es que para tomar bien las decisiones tiene que manejar muchas herramientas que tiene. La información, una de ellas. Las emociones, otra de ellas. Las normas, otra de ellas. Los recursos, las estrategias, los métodos, otra de ellas. Pero en el fondo, lo único que nosotros podemos formar a las personas, es decir, yo no voy a hacer tu vida, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar. Yo voy a ver si consigo desarrollar tu inteligencia, porque la función de la inteligencia no es manejar información, es dirigir el comportamiento. Y para dirigir el comportamiento tiene que tener la capacidad de decisión, la capacidad de elección, la capacidad de mantenimiento de los proyectos. Y es ahí donde empieza el talento, que es el buen uso de la inteligencia, es la inteligencia triunfante. Una persona puede ser muy inteligente según todos los test de inteligencia que tengamos y ser incapaz de tomar una decisión, por ejemplo, o de tomar una buena decisión. Pues porque tiene miedo, pues porque es perezoso, pues porque es fanático, porque no, vamos a ver, usted no está en condiciones de tomar una buena decisión. Entonces, el enfocar, como dices tú, el enfocar desde primaria, que de lo que estamos intentando hacer es crear personalidades capaces de tomar buenas decisiones, y lo otro es accesorio. Si yo quiero tomar una decisión sobre un problema matemático, tendré que buscar información matemática. Pero si tengo que hacer una decisión sobre mis elecciones políticas, tendré que buscar no una información matemática, otro tipo de información. Y en un caso tendré que poner a raya una serie de intereses porque pueden interferir. Me divierten mucho los chistes de psiquiatra. Hay un chiste de psiquiatra que es: ¿en qué se diferencia un neurótico de un esquizofrénico? Bueno, el esquizofrénico está absolutamente seguro de que 2 más 2 son 5. El neurótico sabe que 2 más 2 son 4, pero no le gusta. Bueno, pues muchas veces tenemos que ver en cada problema con que nos estemos enfrentando, en las decisiones que tengamos que tomar, cuál de las capacidades o de los movimientos o de las informaciones que tenemos deben entrar en juego y cuál debemos dejar abarcadas. Eso es una teoría de la decisión. Y en un momento en que la información la van a manejar mejor los ordenadores, el problema serio, antes decías, de filosofía de la educación que tenemos, y es literalmente de filosofía de la educación, es ¿quién va a tomar las decisiones en el mundo próximo? ¿Las va a tomar un ordenador porque el ordenador va a tener más información? ¿O tendrá que ser una exclusiva reservada al ser humano para evitar ser, digamos, absolutamente marginados por los ordenadores? Y yo creo, y eso que defendemos también en la Universidad de Padres, de que debemos reservar la toma de decisiones al ser humano, pero que para eso le tenemos que enseñar a que aproveche todo lo que está en los ordenadores. Es justo lo que acabas de decir, la función principal de la educación va a ser enseñar a tomar decisiones. Lo otro vendrá por añadidura. Claro, efectivamente. O sea, yo pienso que hay un grupo de decisiones, por ejemplo las matemáticas, en las que haya que calcular un montón de datos, ahí por supuesto lo debe hacer el ordenador y yo no me preocupo, pero después hay decisiones
que no le puedes preguntar al ordenador si me caso o no me caso, si salgo al extranjero o no salgo al extranjero, si monto una empresa o no monto una empresa, con el tipo de personas con las que me asocio, y al final el impacto en nuestra vida es infinitamente mayor con el segundo grupo que con el primero. Y ahí es donde las decisiones que... por eso yo hago tanto hincapié en la toma de decisiones. Cuando digo que en el libro mío, La inteligencia del éxito, hablaba de cómo mejorar la toma de decisiones, es qué tipo de respuesta das, cómo tratas a una persona, cómo te implicas en una relación, qué cantidad de tiempo le dedicas a cada persona, quién se merece ese tiempo, quién no se lo merece. Esto son toma de decisiones, ¿no? O de cómo me formo, cómo me educo. Cuando yo puse en marcha mi empresa, 8 Belts, era, bueno, mucha gente me decía, cuando veían los resultados, mucha gente veía que se podía aprender un idioma en 8 meses, me decían, oye, pero lleva esto al Ministerio de Educación, incluso me venían de gente de Francia, que quería llevar al Ministerio de Francia, a otros países. Yo le decía, pero es que si le llevamos esto al Ministerio de Educación no lo van a entender, porque me van a decir, ¿dónde están los libros de texto? Y yo digo, no hay libros de texto. ¿Dónde está la gramática? No hay gramática. ¿Dónde están los profesores? No hay profesores. ¿Dónde están las aulas? No hay aulas, no había ni exámenes. Y la gente me decía, ¿por qué no hay ninguno de esos componentes? Digo, muy sencillo, porque si coges exactamente el mismo camino de siempre, vas a llegar al mismo destino de siempre. Y yo justo lo que quería evitar era eso. Yo buscaba tomar un camino distinto para alcanzar un destino diferente. Entonces, ¿esto qué implicaba? Hacer las cosas diferentes. Y al ser una empresa, y no ser reglado, yo con mi empresa con 8 Belts, tú no vienes a obtener una titulación, vienes a aprender un idioma de verdad. Y yo lo puedo demostrar. Tú puedes hacer una entrevista de trabajo en inglés, o en chino, o en francés, o en alemán, y la titulación para nosotros es secundario. Es que realmente, yo digo que el siglo XXI es el siglo de los resultados. Nosotros te vamos a dar resultados. Tú vas a poder defender lo que acabas de aprender, y lo puedes defender con resultados, que para mí es la mejor titulación de todas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente al principio decía, oye, pero esto es muy diferente. Entonces, si hubiéramos ido a un sistema arreglado, nos hubieran puesto trabas. Al ser una empresa privada, porque lo somos, podíamos hacer las cosas como nosotros pensamos que se deberían de hacer. Y como yo había aprendido muchos idiomas antes, y el chino, cuando empezamos con el chino, era mi 9º idioma, pues yo decía, bueno, pues ahora he visto que funciona y que no funciona, porque lo he probado conmigo. Y vi que había un montonazo de información. Si tú no me das una guía de estas de aprende un idioma, de estos de viaje, de tal, yo te cojo la guía y te digo, mira, el 97% de la información que está aquí, yo no la aprobaría para nuestra metodología. Te diría, esto que estás aprendiendo no lo deberías aprender. Y esto tampoco, y esto tampoco. Decía yo al principio que en principio era falacia, que la gente dice, oye, cuanta más información aprendas, mejor. Digo, no, cuanta más información aprendas, peor. Porque te baja tu tasa de retorno. Si aprendes 10 cosas y de las cuales 10 son útiles, tienes una tasa de retorno del 100%. Si aprendes 100 cosas, de las cuales 90 no son útiles, has aprendido en ambos casos 10 cosas, pero tu tasa de retorno ha bajado infinitamente. Has dedicado muchísimo tiempo para aprender lo mismo. Por eso a mí me interesa que la tasa de retorno sea lo más alta posible. Y nosotros teníamos que conseguir que un alumno, tenemos incluso a día de hoy, que un alumno nuestro, con tan solo media hora al día por internet, en 8 meses, pueda defenderse en este idioma. Si ya hablaba el idioma es mejorarlo, pero si no lo hablaba, tiene que poder defenderse bien en 8 meses. Porque si no lo consigue, le tenemos que devolver el dinero. Tenemos una cláusula que nos obliga a devolverle el dinero si no lo consigue. ¿Cómo hemos hecho para conseguir que una persona en 8 meses pueda hablar un idioma? Elevando la tasa de retorno. Porque solo nos va a dar media hora al día durante 8 meses, muy poquito tiempo. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Consiguiendo que la tasa de retorno sea lo más alta posible. ¿Y cómo se consigue eso? Muy fácil. Haciendo dos cosas. Aprendiendo lo útil, esto lo entiende todo el mundo, y no aprendiendo lo que no es útil. Entonces, mi pregunta para ti, o el tema que a mí me obsesiona es ¿cómo podemos hacer, si yo tuviera poder y pudiera ver el currículum de las escuelas y pudiera pasar ahí un hacha para eliminar todo lo que no pasaría nuestro filtro de lo que tiene una tasa de retorno alta, se quedarían muy poquitas cosas dentro, la inmensa mayoría la gente no la aprendería. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los currículums, con todo lo que hay por aprender, de una utilidad tan alta, cómo podemos hacer para que eso realmente, para elevar la tasa de retorno centrándonos más en lo útil y dejando fuera lo no útil? Bueno, yo creo que la respuesta la sabes tú también como yo. Lo que tenemos que hacer es desmontar rutinas y hacer que la gente salga de su nicho de confort. Es decir, cualquier innovación en casi todas las instituciones, no solo en la institución educativa, sino en las instituciones políticas, en las jurídicas, en las empresas, cualquier intento de innovación
desencadena unos sistemas de autodefensa tremendos, poderosísimos. Es decir, por principio nadie quiere cambiar. La aversión al cambio. Nadie quiere cambiar. Entonces, ese es un obstáculo, bueno, que hay que eliminarlo, pues, con mucha tenacidad y sobre todo dedicando mucho tiempo a algo que puede parecer inútil y que sin embargo es fundamental, que es voy a convencerte de por qué tienes que cambiar. Igual que en el sistema educativo, yo a mis compañeros, a mis colegas profesores les digo, mirad, tenéis que dedicar el tiempo necesario a contestar a la pregunta que os van a hacer vuestros alumnos y que como os incomoda contestarla, pues procuráis no hacerlo. La pregunta que es absolutamente legítima es ¿y esto para qué sirve? Sí, me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta. Y si no sabes contestarla bien, de una manera convincente, no estás legitimado para enseñarla. Exactamente, me encanta eso, ¿eh? Un día yo estaba estudiando, yo he estudiado 5 titulaciones, la quinta fue en Bélgica, en Bruselas, era Relaciones Internacionales, y entonces había un chico de Serbia, que además no tenía ningún tipo de pelos en la lengua, y entonces el máster obviamente era en inglés, y entonces había una clase que era la epistemología, la metodología y la ontología de las relaciones internacionales. O sea, epistemology, methodology y ontology, y nosotros llamamos fuckology, de fuck, esto es un poco palabra un poco duro, pero era súper divertido. Entonces el amigo mío de Serbia, un día dijo, yo no puedo más. Entonces levantó la mano en medio de la clase y dice, oye, esto está todo muy bien, todo es muy bonito, ¿esto para qué sirve? Y el profesor se vio en una encrucijada de la que no sabía salir. Dice, no, vamos a ver, esta pregunta no me la puedes hacer, esto es la metodología, es la ontología, es la epistemología de las relaciones internacionales. Nosotros miramos y dijimos, fuckology, y dice, pero la última pregunta que puedes hacer, ¿para qué sirve? Porque esto no se enseña por su uso. Y yo digo, es que en el momento en el que me dice que no se enseña por su uso, estás cometiendo una herejía. Es que no estamos aquí para ti, estás tú para nosotros como alumnos. Y esto es para la utilidad de nuestra vida. Y si no es así, podemos ir a un retiro espiritual o podemos hablar de 1000 cosas que a lo mejor estará muy bien, pero el propósito de la educación debería ser otro. Y si esas reglas del juego, que para mí son reglas de base, no quedan claras, entonces todo el resto carece de sentido. Y por eso en mi empresa, al crear nuestra metodología, yo estaba feliz, porque aquí no tengo trabas. Yo te voy a dar un sistema a mi manera, pero te puedo prometer los resultados. ¿Por qué? Porque la pregunta más importante es el para qué sirve. Y cuando no pasa ese filtro, no entra en el currículum. Y la gente me dice, oye, entonces como, por ejemplo, yo hablo del tema de los idiomas, yo te digo, mira, los sustantivos han monopolizado el aprendizaje. Y con 100 palabras muy combinables entre sí, tú puedes formar 1.000.000 de frases. Y con 1.000.000 de sustantivos no puedes formar una sola frase. ¿Por qué? Porque no son combinables entre sí. Entonces, ¿qué hicimos? Obviamente, relegarlos a un segundo plano. ¿Y qué hace el sistema tradicional? Pues que la base de su enseñanza son los sustantivos, lo primero que se enseña. Todas las prendas de vestir, todas las partes del cuerpo, todos los colores, las verduras, las frutas, los medios de transporte. Es la parte menos útil de un idioma. Y nadie se ha parado a pensar. Nosotros, ¿qué hicimos? Le dimos un ranking matemático para que veas hasta qué punto esta pregunta a mí me obsesiona. O sea, debería estar en el centro de todo lo que se aprenda. Y es ¿para qué? ¿Para qué? Y no dejes de preguntar para qué. Y si no lo entiendes, tienes un problema, o hay que cambiar esto, o hay que cambiar el para qué. Pero ahí hay una falta de reconciliación. Nosotros le dimos un ranking matemático a cada palabra en función de su para qué. Lo que era muy frecuente en el uso tenía un ranking matemático alto. O sea, hasta este punto. Y era la primera vez en la historia que se conseguía hacer un mapeo de un idioma pieza a pieza, igual que se descifró el genoma humano, nosotros lo hicimos con los idiomas. Y le damos un ranking matemático a cada palabra en función de su para qué, de su frecuencia de uso y grado de combinabilidad. Bueno, y ahora, sobre todo, si tienes familiaridad con el chino, te has encontrado con una sorpresa, que es que lo que está en el centro del lenguaje son los verbos. Los verbos son la esencia del lenguaje. Y los verbos son los que enlazan las demás cosas. Y de hecho no se conjugan, ¿sabes? Que es yo mañana jugar, yo hoy jugar, yo ayer jugar, el año pasado jugar. Pues ahora, si vas a pronunciar en el árabe, ahí te das cuenta de que las conjugaciones son de una riqueza que deja a los sistemas, digamos, más latinos. Lo mismo con el ruso que... Sí. Pero acabas hasta con género y todo. Hay una cosa que has mencionado,
y que a mí me gustaría explicarse a los padres, no solo para sus hijos, sino también para ellos. Yo tengo mucha relación, precisamente porque me interesa saber qué es lo que tenemos que enseñar a nuestra gente. Hay cosas que tienen que aprender para su vida íntima, para su vida personal, para su desarrollo personal, y hay otras que tenemos que enseñarles para su vida laboral, que es una parte importantísima de su vida. Yo por eso me relaciono con muchos directores de recursos humanos de grandes empresas. ¿Qué estáis pidiendo? Y durante mucho tiempo lo que pedían eran unos currículos académicos fastuosos. Y ahora empiezan a no tener ningún interés por los títulos. Dicen, no me digas qué títulos tiene, dime qué sabes hacer. Yo he tenido que entrevistar a más de 500 personas en toda mi vida. He llegado a tener más de 100 empleados en mi empresa y curiosamente he leído muy pocos currículums. Y lo que me interesaba era conversar, ver su manera de pensar, el número de experiencias y la calidad de las decisiones que ha tomado. Esto son las tres cosas que yo más buscaba. Y yo era el que iba a contratar. O sea, ahora tengo más gente que se encarga de las contrataciones, yo ya no suelo hacer entrevistas de trabajo, pero eso es lo que yo me centraba. Y la universidad me importaba poco, el tipo de notas que había sacado no me interesaba por la nota, sí me interesaba por la responsabilidad, pero si la responsabilidad se demostraba de forma académica o de forma no académica, me daba igual. Yo lo que buscaba es ser responsable, pero no sacar la máxima nota, porque eso a mí me decía poco sobre el desempeño del trabajo. Entonces es otro tipo de educación. Y aquí yo creo que el sistema educativo tiene que prestar atención a lo que busca el mercado. Esto lo está haciendo muy bien los que no son reglados, los másters que hay por fuera, porque están muy cerca de lo que el mercado pide. Y para mí es un error. Yo de una conferencia de poco, estaban todos los rectores de España, y yo les decía, el siglo XXI tiene tres cualidades, tiene tres atributos. Uno es la agilidad, otro es la búsqueda de resultados y otro es la diferenciación. Entonces tú, a la hora de educar, tienes que buscar estos tres. Tienes que poder adaptarte rápido al mercado, tienes que poder ofrecer resultados y tienes que ofrecer un punto diferenciador. En plan, mira, lo que te estamos dando, esto tiene un valor muy alto. A día de hoy la diferenciación está fuera, no dentro. Un máster te puede enseñar más cosas en un año que una carrera a veces en 4 años. Cosas útiles. O sea, te va a enseñar un cuarto, te va a enseñar 4 veces menos, pero a lo mejor 4 veces más útil. Y ahí es donde está la clave. Entonces, cuando yo entrevistaba a gente, yo estaba buscando eso. Y es, qué manera de pensar tiene. Y que la toma de decisiones y las experiencias que ha tenido. Me interesaba la gente que había viajado, que había estado en diferentes países, que ha hecho voluntariado, el tipo de valores que tiene, para ver si esos valores están ligados a los valores de nuestra empresa, si es una persona muy o poco conflictiva, y al final yo voy a valorar mucho más eso que todas las titulaciones que tenga, porque las titulaciones me dicen poco. Y qué manera tan diferente de pensar. O sea, esto era muy del siglo XX, pero ya en el siglo XXI ya es otro tipo de mentalidad. Pues yo después de esta conversación estaría encantado de poderte contratar para la Universidad de Padres. Y ahora viene la pregunta peliaguda. ¿Me contratarías para tu empresa? ¡Hombre, claro! ¡Hombre, claro! Con todo lo que podría aprender. Yo voy a dar un último consejo a los padres. No soy quien, ¿vale? Mis consejos no son consejos. Yo comparto información y por supuesto, siempre desde la humildad. Ayer estaba dando una conferencia, hasta muy tarde, en el Google Campus de Madrid, y entonces les dije al público que si le gustaría escuchar un consejo para cómo conseguir perder peso sin hacer absolutamente nada. Entonces todos levantaron la mano y dije, tengo 2 noticias, las 2 son buenas. Una es que aplica no solamente a perder peso, sino absolutamente a cualquier objetivo. Y el segundo es que no tienes que mover un dedo. O sea, que tú vas a poder conseguir perder... Entonces la gente dice, esto es imposible. Y entonces yo digo, bueno, te voy a dar el secreto, y es, si tú quieres perder peso, pero que vale para cualquier objetivo, lo único que tienes que hacer es bombardear tu cerebro con toda la información que encuentres sobre ese tema. Si quieres perder peso, si quieres tener mejor salud, si quieres ser emprendedor, si quieres estudiar mejor, si quieres aprender mejor, lo único que tienes que hacer es tú bombardea el cerebro con toda la información que encuentres sobre ese tema. A lo mejor escuchar vídeos de YouTube mientras vas en el coche, no tienes ni que verlos, los estás escuchando. A lo mejor es leer libros al respecto, leer blogs, investigar en internet. Y sucede una cosa muy interesante, que es que estás cargando tu subconsciente con una bomba sobre ese tema. Y va a llegar un día en el que tu subconsciente tome decisiones por ti, que tú no eres ni consciente de ellas, que te van a beneficiar. Por ejemplo, a lo mejor un día lees entre toda esta información de cómo perder peso, que te dice, oye, la regla número 1 está demostrado científicamente para perder peso es
achica el tamaño del plato. Cuando comes con un plato más pequeño, automáticamente comes menos, pero tú lo leíste y lo dejas ahí almacenado, ni te acuerdas de ello. Llega un día que estás en un buffet, estás con tu amigo, no le estás prestando atención a lo que estás haciendo, lo haces de forma en piloto automático y hay dos platos, uno grande y otro pequeño. Y tú mientras sigues hablando sin prestar atención, automáticamente tu mano se va hacia el plato pequeño. Y tu subconsciente acaba de tomar una decisión por ti que te va a beneficiar. Y tú vas a ver que eso tiene un efecto en tu peso y acaba reduciendo de peso. Y no eres consciente de ello. ¿Por qué cuento esta teoría? Porque el mejor consejo para los padres, para mí, desde mi punto de vista, es que bombardeen, si quieren ser buenos padres, si quieren ser buenos educadores, si quieren ser buenos instructores, si quieren ser buenos motivadores, simplemente haz una cosa y es bombardea tu cerebro con toda la información que encuentres sobre eso. Lee todo lo posible, escucha un montón de charlas. Yo digo, cena con un genio. ¿Qué significa cena con un genio? En el siglo XX cenar con un genio no es muy caro, en el siglo XXI está un vídeo de YouTube de distancia, un clic de distancia, gratis. Yo digo, hombre, si es gratis todo el mundo lo hará. Justo al revés, como es gratis nadie lo hace. Tú bombardeas tu cerebro con esta información y vas a ver que en muy poco tiempo serás mejor educador, mejor formador, mejor motivador y el mayor beneficiado no eres tú, es tu hijo. Te esperamos en launiversidaddepadres.es y en todas nuestras redes sociales.